¿Qué tal? Hoy vamos a meternos de lleno en uno de los documentos más intimidantes a veces de nuestra sociedad, una sentencia judicial. Y vamos a descubrir juntos el secreto que hace que un fallo no sea, digamos, un capricho, sino el resultado de un proceso lógico que todos deberíamos poder entender. A ver, ¿a quién no le ha pasado? Uno lee en las noticias el resultado de un juicio, ya sea una absolución o una condena, y la decisión parece, salida de la nada, casi como un truco de magia. Y claro, la pregunta es inevitable, ¿pero en qué se basó el juez para decidir algo así? Esa sensación de que todo es un misterio es mucho, pero mucho más común y problemática de lo que parece. Y aquí es donde damos en el clavo. Fíjense en lo que dice el jurista Pablo Talavera Helguera. La desconfianza en la justicia en nuestros países no viene solo de temas como la corrupción o la lentitud, no, viene de algo mucho más de fondo. Simplemente no entendemos por qué los jueces deciden lo que deciden. Cuando las sentencias están escritas en un lenguaje que nadie entiende, la credibilidad de todo el sistema se va al piso. Entonces, ¿estamos condenados a sentencias que parecen arbitrarias? Para nada, porque para cada decisión que parece un capricho, existe su contraparte, una decisión racional, transparente, y la clave para pasar de una a otra es un antídoto. Sí, un antídoto diseñado específicamente para luchar contra esa oscuridad y para que cada fallo esté bien anclado en la lógica y en la ley. Y ese antídoto tiene nombre. Se llama motivación. Ojo, que no estamos hablando de si el juez se levantó de buenas o de malas ese día. Nada que ver. Hablamos de un deber, una obligación, el pilar de la justicia moderna. ¿Podríamos decir que es el corazón que hace que una sentencia justa lata? Ok, pero ¿qué es exactamente la motivación? Pongámoslo simple. Es la obligación que tiene un juez de explicar, con peras y manzanas, el porqué de su decisión. No se trata de que nos cuente su proceso mental, sus dudas o sus corazonadas. Para nada. Se trata de que ponga sobre la mesa una justificación pública, lógica, que cualquiera pueda revisar. Y esta diferencia es crucial. A ver, lo que pasa por la cabeza del juez es algo privado, psicológico, nadie puede meterse ahí a auditarlo. Pero la justificación de la sentencia, eso es otra cosa. Eso tiene que ser público, tiene que ser lógico y sobre todo tiene que ser controlable. ¿Por qué? Porque es la única manera de que todos, las partes y la sociedad, podamos verificar que la decisión se basa en pruebas y en la ley, y no, en el humor del juez. Pensemos en esto. Una buena sentencia es como un edificio sólido, bien construido. Y ningún edificio se construye así nomás, ¿verdad? Necesita un plano arquitectónico que lo guíe todo. Bueno, en el mundo judicial, la motivación es exactamente eso, el plano. Y como todo buen plano, tiene pasos, fases muy claras. Así que vamos a recorrer esas fases, ¿les parece? Y claro, todo edificio empieza por los cimientos. En una sentencia, los cimientos son los hechos. Antes de pensar en leyes o castigos, el juez tiene que dejar súper claro qué fue lo que realmente pasó. Y no basta con que diga, esto ocurrió. No. Tiene que justificar paso a paso cómo llegó a esa conclusión. Este trabajo de cimentación se hace, digamos, en dos etapas. Primero, es como un análisis forense. Prueba por prueba, una por una. El juez agarra cada evidencia y se pregunta, ¿este testigo es de fiar? ¿Este documento es real? Y una vez que ha hecho eso con todo, da un paso atrás para ver el cuadro completo. Y se pregunta, ¿cómo encajan todas estas piezas del rompecabezas? ¿Qué historia me están contando todas juntas? Pero seamos honestos, no siempre hay una pistola humeante. ¿Qué pasa cuando no hay un video clarísimo o una confesión firmada? De hecho, la mayoría de los casos complicados se resuelven sin esas pruebas directas. Entonces, ¿cómo se construyen los cimientos ahí? Aquí es donde entra en juego algo llamado prueba indiciaria. Es básicamente pura lógica. Se parte de un hecho que sí está probado, un indicio. Por ejemplo, una huella dactilar en la escena del crimen. A partir de ahí, se hace una inferencia lógica. Si la huella está ahí, la persona dueña de la huella estuvo ahí. Y ese nuevo hecho ya probado nos lleva a demostrar el hecho principal, su posible participación. Es como una cadena de dominó, una cosa lleva a la otra y cada eslabón, cada pieza que cae, tiene que estar perfectamente justificada. Muy bien, ya tenemos los cimientos de los hechos bien firmes. Ahora toca levantar la estructura del edificio, el derecho. Y aquí el juez tiene que explicar por qué elige una ley en particular y no cualquier otra. Este paso tiene un nombre un poco técnico, subsunción. Pero no se asusten, que la idea es súper simple. Es el arte de hacer que los hechos, que ya probamos, encajen,
como un guante en la descripción de una ley. Es como tener una pieza de un rompecabezas, los hechos, y encontrar el único lugar en el tablero, la ley, donde calza a la perfección. Por ejemplo, imaginen que los hechos probados son que alguien se llevó algo que no era suyo, pero sin usar violencia. Bueno, el juez tiene que demostrar por qué esa situación encaja en la definición de hurto del Código Penal y no en la de robo, que es parecida pero exige violencia. Esa explicación, esa justificación es absolutamente clave. Listo. Cimientos sólidos, estructura bien armada. ¿Qué falta en nuestro edificio? Pues los acabados. El toque final. Aquí es donde se decide la consecuencia específica. Por ejemplo, ¿cuántos años de pena le tocan a alguien? Miren, la ley casi nunca dice para este delito son 5 años y punto. No, lo que hace es dar un rango, una pena básica con un piso y un techo. Por ejemplo, puede decir de 4 a 8 años. El trabajo del juez, entonces, es decidir en qué punto de esa escala se va a parar para este caso en particular. Y de nuevo, esa decisión no puede ser un capricho. El juez tiene que poner en una balanza factores que la misma ley le da. Por un lado están las agravantes, como ser reincidente, que empujan la pena para arriba, hacia el máximo. Por el otro están las atenuantes, como confesar o reparar el daño, que la jalan para abajo, hacia el mínimo. Y el juez tiene la obligación de explicar qué puso en la balanza y por qué pesó más un lado que el otro. Al final de todo, este proceso tan meticuloso de construir la sentencia, desde los cimientos hasta los acabados, no es solo un trámite técnico para abogados, es mucho más que eso. Es una garantía fundamental para toda la sociedad. Entonces, una sentencia bien motivada cumple por lo menos 3 funciones vitales. La primera, le da herramientas a las partes para poder apelar si no están de acuerdo. La segunda, es el freno más potente contra la arbitrariedad de un juez. Y la tercera, que quizás es la más importante de todas, genera confianza. Hace que la gente crea en la justicia porque la ve transparente, la ve racional. Y esto nos lleva a la idea más importante de todas. La obligación de motivar una sentencia no es un papelito para que lo lean otros abogados o jueces. No, el verdadero destinatario es el ciudadano. Somos todos nosotros. Es, en el fondo, un acto de rendición de cuentas del Poder Judicial a la sociedad. Y esto nos deja con una pregunta que vale la pena pensar. Si decimos que la justicia es para todos, que es un pilar de nuestra sociedad, ¿no? ¿No deberían sus razones ser entendibles por todos? Porque al final, exigir y entender por qué se decide algo en un tribunal no es solo curiosidad, es ejercer uno de nuestros derechos más fundamentales como ciudadanos.